Hola, mi nombre es Juliet, soy estudiante de enfermería de la Universidad del Sagrado Corazón y en este video estaré hablando sobre el tubo nasogástrico, cómo debemos de realizar la inserción, cómo proporcionarle alimentos a través de estos a los pacientes y cómo retirarlo. Entonces, para comenzar, recordar que siempre debemos verificar cuáles son las órdenes médicas en el paciente, verificar su nombre, verificar su identidad, ¿verdad? Entonces, luego de esto vamos a dar pasos a dirigirnos a la habitación del paciente con una previa preparación, ¿verdad? Del equipo necesario, que en este caso vamos a necesitar un tubo del tamaño correcto, el envase para colocar el agua templada si el tubo es de plástico o el hielo si el tubo es de goma. Vamos a necesitar esparadrapos hipoalérgicos, los guantes limpios, el lubricante hidrosoluble, el vaso con agua y un sorbente, las jeringuillas o el asecto, ¿verdad? De 20 a 50 cc con el adaptador. Vamos a necesitar el envase para coleccionar el contenido gástrico. Requerimos además de un estetoscopio. Tenemos que tener lista una máquina de succión en el caso que fuera necesario, las bandas elásticas, así como los imperdibles de seguridad, una toalla protectora absorbente o pads, las jeringuillas de 5 a 12 cc. Debemos también, en el caso, ¿verdad?, de cuando le vayamos a proporcionar los alimentos, pues debemos tener la cantidad correcta, la jeringuilla de 20 a 5 cc, el envase calibrado para depositar el alimento, si se usa el asecto para alimentarlo, la bolsa calibrada de alimentos, las botellas con regulador, 60 cc de agua destilada, la máquina de alimentación enteral, las bandas elásticas y las gasas 4x4. Entonces, importante que debemos saber, ¿verdad?, que el tubo nasogástrico se usa con el propósito de administrar los medicamentos, alimentos a los pacientes que no puedan masticar o que no puedan ingerirlos por la boca o que simplemente tengan dificultad para tragar. También se realiza con el propósito de aspirar los contenidos gástricos para prevenir las náuseas, la distensión abdominal, los vómitos. También para realizar exámenes de laboratorio y muy importante que nos ayuda, ¿verdad?, en el caso de envenenamientos o sobredosis de medicamentos, pues poder realizar un lavado gástrico. Entonces, para comenzar, primeramente debemos siempre, cuando nos dirigimos con el paciente, nos debemos identificar con ellos, explicarle, ¿verdad?, cuál es el propósito, o sea, el procedimiento que se le vaya a realizar. Y antes de comenzar debemos realizar un estimado donde vamos a determinar el tamaño del tubo, las características anatómicas de la nariz en el paciente, si ha sufrido cirugías anteriores, si tiene desviación del tabique o del septo nasal, si hay reflejos de arqueadas en el paciente, si tiene alergia a algún medicamento o alimento como la leche. Debemos además determinar si el paciente nos puede cooperar o no, su capacidad, ¿verdad?, para ello. Debemos determinar los sonidos intestinales por lo menos una vez al día, buscar la presencia de regurgitación y la sensación de llenura antes de la alimentación. Debemos observar si hay distensión abdominal, si hay náuseas, si hay vómito, si hay diarrea, constipación, flatulencia, el estado de hidratación del paciente también, así como estimar el tubo en el sitio correcto. Entonces, una vez identificado el paciente, verificando su identidad, ¿verdad?, vamos a proceder a lavarnos las manos. Lo vamos a explicar, ¿verdad?, que el procedimiento no es doloroso, pero, o sea, que no va a ser completamente placentero, pero que puede ser un poco molesto porque el reflejo de arqueada se puede activar durante la inserción, ¿verdad?, del tubo. Entonces lo vamos a indicar a que asuma una posición de Fowler. Le vamos a colocar almohadas en la parte, o sea, como soporte en la cabeza, porque esta posición va a facilitar el procedimiento y por tanto la inserción del tubo. Entonces vamos a estimar una vez más los orificios nasales y vamos a seleccionar por dónde vamos a pasar el tubo. Entonces le vamos a orientar a nuestro paciente que
que realice una hiperextensión de la cabeza, y usando una lámpara de mano vamos a observar el tejido de los orificios nasal, ¿verdad? La mucosa, a ver cómo se está irritada, si hay lesiones, si hay obstrucciones, si hay deformidades, ¿verdad? Entonces, una vez seleccionado el orificio por el que vayamos a realizarlo, vamos entonces a proceder a preparar el tubo, para lo cual, si el tubo que contamos si es de goma, ¿verdad? Debemos colocar en el hielo, porque esto lo puede ayudar a que se ponga más duro y por tanto se va a insertar de una mejor forma. Ahora, si en el caso de que el tubo sea de plástico, pues lo vamos a colocar en una agua tibia para hacerlo un poco más suave y poder que sea más flexible, ¿verdad? Y que nos facilite la inserción. Entonces, luego de identificar el orificio por el que vamos a insertarlo, vamos a pasar a determinar la distancia que se va a insertar, para lo cual debemos medir desde la nariz hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta el nivel del esternón. Y esta distancia del tubo, entonces lo vamos a marcar como esparadrapo, que es lo que esa es la cantidad la distancia que vamos a estar insertando a nuestro paciente. Para comenzar, nos vamos a colocar los guantes limpios, vamos a lubricar la punta del tubo con el lubricante hidrosoluble y vamos a orientar al paciente que realiza una hiperextensión del cuello, lo cual facilita, ¿verdad?, la inserción, ya que reduce la curva de la unión entre la nariz y la faringe. Insertamos el tubo a través de la curvatura del orificio seleccionado y avanzamos suavemente a través de la nariz y la faringe. En ocasiones se requiere de una suave presión para poder pasar el tubo a través de la nasofaringe. Ahora, en algunas ocasiones el paciente se le pueden salir lágrimas por los ojos y es normal, es una respuesta normal, por tanto se le debe alcanzar el pañuelo para que se pueda secar. En el caso de que haya resistencia cuando estemos pasando el tubo, lo que debemos hacer es retirarlo y lo vamos a reinsertar por el otro orificio nasal. El tubo nunca se puede forzar porque esto le puede causar daño al paciente. Entonces, tan pronto el tubo llegue al área orofaringe, el paciente va a sentir que el tubo lo va a sentir a nivel de la garganta y tendrá el reflejo de la arquea de las náuseas. Entonces le vamos a explicar al paciente que debe echar la cabeza un poco hacia adelante y le vamos a indicar que trague, en todo momento que trague. Esta posición de la cabeza va a ser más fácil, ¿verdad?, que el tubo pase a la parte posterior de la faringe y que al tragar se mueva la epiglotis que cubre la entrada de la faringe. Si el paciente se mantiene con las arqueadas, debemos detener el procedimiento, esperar un momento y le vamos a estimular al paciente que descanse, que se relaje, que tome un poquito de agua, que esto le puede ayudar a que se calme este reflejo de las náuseas, y luego, pasados algunos minutos, le vamos a pedir al paciente que continúe tragando y que entonces cada vez que él trague vamos a insertar de 2 a 4 pulgadas del tubo hasta que se haya insertado el tubo por completo. Entonces, si el paciente continúa, además con todo esto, continúa con el reflejo de la arqueada y el tubo no avanza, con cada tragada se debe entonces retirar, ¿verdad?, suavemente, poco a poco, y debemos inspeccionar la garganta a través de la boca. El tubo puede haberse doblado en la garganta, pues eso puede ocurrir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si esto pasa? Pues debemos retirarlo hasta que esté derecho y volver a tratar de insertarlo nuevamente. Vamos a verificar que luego de terminar de insertarlo, ¿verdad?, tenemos que verificar que el tubo esté en el lugar correcto, para lo cual podemos hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Podemos aspirar el contenido gástrico, podemos inyectar de 5 a 20 cc de aire y auscultar el área epigástrica. Podemos solicitar al paciente que hable o que bostece, y además también lo observamos si tose o si está ahogado, o podemos acudir a radiografías, pero bueno, esto es más costoso y siempre se evalúa el riesgo de la radiación que tiene el paciente. Entonces, luego de esto,
Vamos entonces a proceder a asegurar el tubo en el puente de la nariz. Si el paciente tiene la piel grasosa, pues vamos a limpiar primero el área con alcohol y vamos entonces a agarrar un pedazo de esparadrapo, lo vamos a cortar 2 pulgadas aproximadamente y lo vamos a dividir por la mitad, dejando la mitad sin dividirlo en uno de los extremos, y lo vamos a pegar sobre la nariz rodeado con la parte que se ha dividido para la mitad del tubo. Entonces en este momento vamos entonces a en este caso, ¿verdad?, que vamos a hablar sobre cómo administrar los alimentos a través de este tubo. Pues para ello vamos a realizar un estimado rapidito que debe explicando al paciente que este procedimiento puede durar unos 30 minutos, ¿verdad? Y debemos entonces determinar el tipo, la cantidad, la frecuencia y la tolerancia del paciente antes de comenzar la alimentación. También debemos verificar los signos de mala malnutrición o deshidratación que tenga el paciente, si es alérgico a algún alimento, si hay sonidos intestinales, si hay distensión abdominal, síndrome de vaciamiento, que es el paso muy rápido del alimento al duodeno, si hay constipación. Debemos además determinar si el tubo está en el sitio correcto, eso ya lo habíamos explicado anteriormente, y vamos entonces a realizar el estimado residual. Para ello vamos a aspirar todo el contenido gástrico y medir la cantidad antes de alimentarlo. El propósito de esto es evaluar el grado de absorción de alimentos. También debemos tener en cuenta que dependiendo de las órdenes médicas o las políticas de la unidad, ¿verdad?, debemos reinstalar el contenido gástrico al estómago una vez más. Entonces, para administrar medicamentos, el alimento, ¿verdad?, vamos a verificar la fecha de expiración de la botella. Debemos de tibiarlo un poco, porque cuando está muy frío puede causarle calambre al paciente. Debemos alimentarlo según el método ordenado. Entonces, los métodos que se pueden emplear, está el método de aceite, para lo cual también está el método de bolsa, el método de botella prellenas, ¿verdad? Y para el caso del método de aceite, pues debemos remover el bulbo del aceite y conectarlo al tubo, obliterándolo para evitar que entre aire en exceso, ¿verdad? Debemos añadir el alimento y permitir que baje lentamente. Debemos elevar y bajar el nivel del aceite para ajustar el flujo del alimento según la necesidad. El alimento no debe bajar rápido porque puede causar flatulencia, calambre, vómito, y por lo tanto debemos sostenerlo de 3 a 6 pulgadas sobre el nivel del bulbo. En el caso del método de la bolsa, pues llenamos la bolsa, la colocamos en la línea y luego la colocamos, ¿verdad?, a una altura de aproximadamente 12 pulgadas. Abrimos la llave y dejamos correr la fórmula a través del tubo para remover el aire. Luego conectamos el tubo a la bolsa, del tubo de la bolsa al tubo nasogástrico, regulamos las gotas según la orden médica y lo conectamos en la máquina de alimentación y la calibramos. En el caso del método de botella prellena, pues vamos a colocar la línea de la botella, la colgamos a 12 pulgadas de altura, llenamos la cámara de goteo 1/3 de su capacidad, ¿verdad? Abrimos la llave de cierre y dejamos correr la fórmula a través del mismo para remover el aire y cerramos la llave. Conectamos entonces el tubo nasogástrico y regulamos las gotas por minuto. Entonces, luego vamos a proceder, ¿verdad? Luego que terminemos, pues vamos a instilar 60 cc de agua a través del tubo para prevenir el bloqueo del tubo antes de alimentar y al finalizar el alimento. Entonces, vamos a cerrar el tubo nasogástrico, lo cubrimos con una gasa, nos aseguramos que el paciente se encuentre cómodo y seguro y aseguramos el tubo con un imperdible a la bata del paciente. Lo orientamos a permanecer en la misma posición por 30 minutos más, en esa posición de semisentado o de lateral derecho. Esta posición le facilita a la digestión al paciente y el movimiento del alimento previene también además la aspiración. Entonces vamos a verificar las políticas de la agencia sobre cuándo se debe cambiar el tubo nasogástrico. Disponemos, eliminamos todo el equipo que se empleó de forma apropiada, nos removemos los guantes y vamos a documentar. Ahora, en el caso, cuando vayamos a documentar, debemos de anotar, ¿verdad?, el estimado, las intervenciones, la fecha, la hora, las pruebas para verificar el lugar del tubo, cómo se toleró el paciente el procedimiento
y vamos a proceder entonces a establecer un plan para promover el cuidado diario del tubo nasogástrico. Para ello debemos inspeccionar los orificios por descarga e irritación, limpiar los orificios y el tubo con los aplicadores húmedos, aplicar lubricantes solubles en agua si hay resequedad o costras en los orificios nasales. Debemos cambiar el esparadrapo cada vez que sea necesario, ofrecer los cuidados bucales frecuentemente, así como conectar la succión verificando la patenticidad del tubo y de la succión. Vamos entonces a irrigarlo en caso de que sea necesario con la solución salina a intervalos regulares, medimos la ingesta, la eliminación y estimamos las características de las secreciones. Para remover el tubo nasogástrico, bueno, muy importante que saber que el propósito de esto, pues bueno, es promover el bienestar y la comodidad del paciente. Entonces vamos a realizar un estimado buscando la presencia de sonidos intestinales, la ausencia de los síntomas como los vómitos, las náuseas, ¿verdad? Y para realizar el procedimiento, pues vamos a verificar siempre la orden médica. Nos debemos asegurar que el tubo se obliteró unos 30 minutos antes de removerlo y vamos a observar si el paciente tiene algún síntoma, náusea, vómito, ¿verdad? Vamos a lavarnos las manos, nos vamos a aplicarle al paciente, ¿verdad? Que le vamos a remover el procedimiento que le vamos a realizar. Lo vamos a colocar en una posición semisentado, Fowler. Colocamos una toalla protectora sobre el pecho del paciente. Le vamos a proporcionar un pañuelo para que se limpie la nariz y la boca después de esta remoción, y si está conectado a una máquina de succión, pues bueno, desconectarlo. Entonces vamos a remover el imperdible de la bata y la tela adhesiva de la nariz y vamos entonces a instilar los 50 cc de aire al tubo para limpiar cualquier secreción o alimento. Le explicamos al paciente que debe respirar profundo y sostener la respiración. Vamos entonces a obligar el tubo y lo retiramos suave y rápidamente. Entonces vamos a observar el tubo que esté completo, la integridad del tubo. Lo vamos a descartar apropiadamente en la bolsa plástica. Le vamos a promover al paciente la limpieza, ¿verdad? Le vamos a ayudar a lavar la cara y asistirlo a que se sople la nariz. Removemos la toalla protectora, lo colocamos en una posición cómoda, que se encuentre seguro, y si el paciente está conectado a la máquina de succión, estimar el color, la cantidad, la consistencia de secreciones. Nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos y documentamos la fecha, la hora y el estimado de cuándo se realizó el procedimiento. Dentro de las implicaciones de enfermería, bueno, asegurarnos que el tubo está en el sitio para evitar las complicaciones, verificar siempre la orden médica, asegurarnos de añadir el agua antes de que la solución baje de la punta del acento para prevenir las entradas de aire al estómago o el intestino y evitar la distensión innecesaria. Esto es todo, espero que les haya gustado y pues nos vemos en la próxima.